Una semana más. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, ya casi entrando la primavera, otra vez. Efectivamente. Está todo precioso, el campo está precioso, precioso, muy bonito. Bueno, hoy no vamos a hablar de la primavera precisamente y de los efectos de esta estación, sino del contacto físico, que me parece un tema sumamente interesante porque la verdad es que cada día, ¿no?, a través del contacto físico experimentamos muchas cosas, rechazamos otras. En fin, y en nuestra cultura el tema del contacto físico parece que está ligado o asociado directamente a una relación sexual, ¿no? A lo obsceno, sí, a lo obsceno. Es decir, nosotros tenemos mucha represión en todo Occidente, mucha represión del contacto físico, ¿no? Y hay muchas familias, por ejemplo, en donde se tiene a bien no acariciar a los hijos o no darles mimos. Muchos hijos que no han visto nunca, por ejemplo, a sus padres darse un beso, como si fuese algo que hay que esconder, ¿no? Y eso se hace pensando que así vamos a educar a los hijos seguramente de una forma más fuerte, ¿no? Más robusta. Pero en el fondo eso está escondiendo una represión, ¿no? Estamos reprimiendo un impulso muy natural, que es el acariciarse, ¿no? La piel, fíjate, es el órgano más grande que hay en el cuerpo. Cubre toda la superficie del cuerpo y está llena y repleta de terminaciones nerviosas. Hoy sabemos que esas terminaciones nerviosas que hay en la piel, en la mano hay muchísimas de ellas, se conectan directamente con el sistema nervioso, se conectan con la médula espinal y están continuamente produciendo efectos dentro del cuerpo. Y inversamente, lo que está sucediendo dentro del cuerpo también se comunica hacia afuera. Por ejemplo, la acupuntura, que es la medicina más antigua del mundo, y también la más practicada hoy en día, porque claro, se practica en China, se practica en la India, se practica en países que tienen muchísima población, y es la medicina, al final, que más se está practicando en más seres humanos, ¿no? Pues esa medicina se basa en el contacto que tiene la piel con el sistema interno. Como la piel de nuestro cuerpo es un órgano de primera categoría para regular el funcionamiento del cuerpo. Y eso lo sabemos desde hace muy antiguo, desde hace mucho tiempo. Pero fíjate, por ejemplo, los animales de compañía, cómo los animales de compañía lo que quieren es que les acariciemos, que los toquemos. No, pues, hombre, les parece bien que estemos presentes, pero a nadie se le ocurre cuidar a un animal de compañía enseñándole precisamente a mantener una distancia, a que no se le acaricie, a que esté solo, con esa dureza con la cual muchas veces educamos a nuestros hijos, ¿no? Un animal de compañía, todo el mundo sabe que lo que quiere son mimos y caricias, y que uno puede ser rígido y duro, pero que luego indefectiblemente hay que acariciarle. Y es que a él le gusta también, al animal de compañía. A él le gusta que le acaricien, le gusta que le toquen, porque es una forma de establecer un contacto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, con experimentos que se han hecho en monos, en primates, que cuando esos primates se crían fuera de su madre, sin mucho contacto con su progenitora, pues se tornan agresivos, están como más torpes, como menos ágiles mentalmente cuando crecen, y tienen muchas más enfermedades físicas, son más débiles físicamente. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con los bebés de las incubadoras, que están mucho tiempo en la incubadora y que dedican poco tiempo a estar con su mamá, que su mamá les acaricia poco. Esos bebés luego crecen y son más agresivos, tienen más trastornos psicológicos, tienen más dificultades de adaptación, tienen más enfermedades. Esto es lo que sabemos, ¿eh? Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, en los niños que nacen en los orfelinatos, en donde hay pocos recursos para cuidarles y para mimarles, en donde hay poca gente que les vaya a acariciar. Esos también no se desarrollan bien. Y es que estamos viendo que cuando el bebé nace y sale del vientre de la madre, todavía no está maduro. Todavía le falta pues un año, incluso pues, hay culturas o puntos de vista que podrían corroborar que incluso 2 años más necesitamos para llegar a un pleno desarrollo. Es decir, que lo que nace no es un ser acabado,
Eso es evidente, es decir, los seres acabados, cuanto más primitivo es el animal, más acabado está. Y sale y enseguida está cazando, y sale y enseguida está comiendo. Pero cuando los mamíferos vamos teniendo seres cada vez más complicados que requieren más cuidados durante más tiempo, ¿no? Perdona, Daniel, en contra de lo que habíamos pensado siempre, tu teoría es que es bueno tener en nuestros brazos a los niños pequeños, ¿no? A los recién nacidos. Que siempre creemos que deben estar en la cuna, ¿no? O sí, una vez que comienzan a andar y a los brazos, ¿no? Que si no se acostumbran, que es lo que más oímos, ¿no? Que es lo que se repite con mucha frecuencia. Eso es un tópico entonces falso, ¿no? ¿Tú crees que hay que...? Eso es lo que estamos viendo hoy en día es que eso es falso. Es decir, que los niños que son educados de esa manera, que dejamos en la cuna, pues luego van a ser niños que van a tener más dificultades de adaptación y paradójicamente van a ser más dependientes que los niños que hemos criado en brazos. Es curioso, es decir, lo que uno puede pensar es, este bebé déjale en la cuna, déjale que llore, porque si no luego va a ser imposible, solo va a querer brazos y solo va a querer brazos. Bueno, pues eso es falso, porque luego cuando ese bebé crece, ya tiene 2 años y empieza a andar, pues los bebés que han sido bien amamantados y bien acariciados y cuidados, que han sentido el calor del cuerpo de sus progenitores, van a estar más equilibrados, van a ser más independientes, van a ser más capaces de hacer su vida por su cuenta. En cambio, los bebés que han sido tratados con distancia, pues van a tener una conducta paradójica, casi neurótica, como muchos de nosotros en la vida, porque hemos sido educados con ese patrón. Van a ser personas que... por un lado parece que pues, toleran bien el aislamiento, o que cuando se acerca a alguien que les puede dar mimos están como que no les hacen caso, como jugando a su lado, pero cuando se marcha esa persona entonces tienen una reacción de llanto y no están bien regulados. Parece que les da igual, pero no les da para nada igual, sino que son mucho más dependientes, tienen esa reacción paradójica, fíjate, ¿no? En el fondo a lo mejor son hasta más débiles, ¿no? Son más débiles, lo que estamos viendo es que son más débiles. Hay otras culturas, por ejemplo, la cultura de Bali, fíjate, es una cultura muy antigua y muy interesante. Bali es una isla que está en el archipiélago de Polinesia, no me acuerdo, al fin, en el Pacífico, en el Índico, ¿cómo se llaman? Por Singapur y Indonesia, perdón, no Polinesia, sino Indonesia. Pues una isla de Indonesia con una cultura muy antigua y muy estudiada, muy refinada, ¿no? En esa cultura tienen a bien que los niños pequeños no toquen el suelo hasta que hayan cumplido los 2 años. Y así que pasan de brazo en brazo, de un cuidador a otro cuidador, de la mamá, del papá, de la tía, de la hermana, de un brazo a otro brazo, hasta que no tienen 2 años. Como ellos saben que eso es bueno para los niños, que hace que los niños luego sean mucho más dulces, sean más humanos, no rechacen tanto el contacto con las otras personas, estén más integrados. Eso lo saben desde muy antiguo y lo practican así, fíjate. Sabemos muchas cosas de la historia. Hubo un rey, Federico II, en Alemania, del siglo XIII, que hizo un experimento, ¿no? Un experimento horrible, pero curioso. El experimento, él decía, no sé qué idioma hablarán los niños si no se les enseña ningún idioma directamente. Y entonces mandó criar a una serie de bebés con nodrizas, dándole la instrucción a las nodrizas de que no les hablaran a los bebés y les tocaran lo mínimo posible. Para ver cómo un ser humano criado en esas condiciones iba a desarrollarse y qué idioma, pensaba él, irían a hablar. Bueno, pues el experimento no dio frutos porque ninguno de esos niños sobrevivió al experimento, es decir, todos murieron. Y es que es necesario el contacto físico para la vida, para el desarrollo. Es necesario, no es que estemos hablando de una cosa secundaria, sino que posiblemente las defensas, el sistema inmunológico, la integración del sistema nervioso, el correcto desarrollo biofísico de la persona, del ser, el correcto desarrollo físico de ese ser vivo, esté muy relacionado con la manera en que él aprende durante las primeras fases de su vida a contactar con el mundo exterior. Si es un contacto muy aislado, entonces ese hombre va a estar
más tenso. Si es un contacto más cercano, va a estar mucho mejor desarrollado, ¿sabes? Curioso, porque estamos aquí fomentando el contacto físico cuando en la sociedad de nuestros días no queremos que nos toquen. O sea, que cualquier cosita... Y no, parece que tenemos miedo a que nos toquen. Bueno, cuando tú estás un poco poniendo sobre la mesa los beneficios del contacto físico. Yo tengo muchos amigos y amigas especialmente que sí, muy amantes del contacto físico, pero claro, hay que saber diferenciar entre contacto físico y, a ver, ¿cómo lo diría? Y una expresión de amor o sexual, o claro. No estoy hablando de eso, estoy hablando del contacto físico. Me decía una amiga, necesito besar a la gente, necesito abrazarla, necesito... Sí. Incluso, por ejemplo, hay lo que se llama la abrazoterapia, una terapia del abrazo, que son sesiones terapéuticas en donde unos se abrazan a otros. Hay tratados sobre el tipo de abrazo y qué es lo que es abrazar. Es decir, es verdad, nosotros tenemos una antigua represión, de ese impulso primario, como si fuese algo malo, como si acariciar, besar, mimar, fuese algo ligado a una obscenidad, ¿no? Que eso significa necesariamente que lo que queremos es aprovecharnos físicamente y tener una experiencia sexual primaria, y entonces reprimimos eso. Pero conservamos algunas cosas, ¿eh? Tú fíjate, por ejemplo, la importancia. Mira, otra manera de ver la importancia es cuando nos estamos muriendo, ¿eh? La persona que se está muriendo lo que quiere es que le toquen, coger la mano, sentir un contacto físico, como último contacto con la vida, como último contacto con la realidad. No le basta con una mirada, no le basta con un discurso, no le basta con una promesa. Lo que quiere es que le toquen, sentir el contacto físico, ¿sabes? Eso también nos ocurre. Y, por ejemplo, hay muchas parejas, y eso es importante decirlo, ¿no? Muchas parejas en donde las caricias no forman parte de la vida cotidiana. Las mujeres en eso son más sensibles, requieren mayor preparación para el acto sexual, y entonces se quejan de que sus maridos no las acarician, y ellas mismas se inhiben de acariciar a su marido cuando sienten cariño hacia él y quieren darle un mimo, sienten cariño, se inhiben porque dicen, no, es que si la acaricio, él lo va a interpretar como si yo le estoy provocando sexualmente. Entonces está falsamente unido, pero eso es por la represión que tiene nuestra cultura, y no estamos acostumbrados a simplemente cogernos la mano, simplemente acariciarnos, simplemente sentir el calor del cuerpo del otro como algo necesario para nuestro bienestar, para nuestra pacificación interior, para nuestra armonía. Eso no estamos acostumbrados, y yo invito a la audiencia a que reflexione en esas parejas en donde el contacto físico está solo limitado al contacto sexual, que deshagan ese entuerto, deshagan eso, porque eso no es natural. El hombre puede pensar que lo natural es eso, que excitarse y tener un contacto físico sin ningún tipo de preparación, eyacular y punto. Y hasta que no vuelve a tener un deseo sexual, no volver a experimentar la sensación de acariciar o tocar. Eso es una represión, eso es falso. Eso no nos lleva a ningún sitio, más que a tener relaciones humanas poco armoniosas, poco flexibles, ¿no? Hay que aprender eso, hay que desaprender esa represión y aprender de las otras culturas y aprender de lo que vamos comprendiendo en el desarrollo de los seres humanos, ¿sabes? Y invitar a las parejas a que se toquen, a que se acaricien, sin que eso pueda significar que necesariamente tiene que acabar en acto sexual, sino simplemente en contacto de amor, ¿no? Pero también ocurre lo mismo con los ancianos, fíjate. Qué cosa más terrible es que llegar a viejo y no tener a nadie que te abrace, a nadie que te acaricie, a nadie que te dé la mano, a nadie que te toque la piel. Estar completamente aislado. Eso es lo terrible. Lo terrible no es vivir en un hogar para ancianos, ¿no? Lo terrible es no tener a nadie que te acaricie, que te toque. ¿Sabes? Es muy importante. Y
Y nos quedan, pues claro, los cuidados, ya cuando somos muy viejecitos, muy viejecitos, no queda otra que alguien se cuide de nosotros y nos limpie la piel y nos cuide, y a través de eso volvemos a tener un contacto. Pero hay que pensar que los ancianos, que los abuelos requieren eso. Ellos buscan a los niños pequeñitos y los cogen en brazos, pero también les gusta que se les toque, que se les acaricie. Y también invito a la audiencia a que le acaricien, a que abracen a sus mayores, a que piensen que los mayores son seres humanos, igual que los niños pequeños, igual que nosotros, y que requieren esos mimos y esos cuidados, que es necesario para expresar correctamente lo que uno siente. El tacto es un sentido poderosísimo como el olfato. A través del tacto y del olfato decimos cosas muy, muy, muy hondas, que no podemos decir de otra manera. Podemos mirar, podemos hablar, podemos todo, pero luego siempre hay un golpe en la espalda, un apretón de manos. Fijaros, por ejemplo, el apretón de manos, lo importante que es, a veces es el único contacto físico que tenemos con una persona en nuestra cultura, y nos damos la mano así, como muy tiesos, ¿no? Y eso es lo único que tenemos, pero ahí podemos sentir si la mano tiembla, si la mano está dura, si la mano suda, si la mano está seca, si la mano es fuerte, si la mano se deja apretar, si la mano aprieta. Ahí podemos sentir muchas cosas, y eso es una manera que tenemos de aprender quién tenemos delante, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en la sanación, la sanación por imposición de manos que hacía el Cristo y que sigue haciéndose hoy en día en muchos sanadores, ¿no? Eso es únicamente el tocar y acariciar la piel con la mano, y con eso buscar la sanación y la curación de otro. Hay personas que tienen un poder personal importante y que son capaces de tocando el cuerpo de otra persona, pero tocando el cuerpo de otra persona, o poniendo las manos muy cerca del cuerpo de otra persona, influirle en su sanación y en la armonía de su propio cuerpo, ¿no? Y eso es tocar la piel. Es necesario. Los masajes son muy importantes también, porque ayudan a establecer un contacto físico. En fin, en resumidas cuentas, deshacer el mito de que el contacto físico es algo reprimible, es algo que induce o que significa o que envía mensajes sexuales o eróticos, no tiene por qué. Es decir, que el contacto físico es una forma de contacto humano, una forma muy cariñosa, muy afectuosa, muy directa de contacto humano. No es un contacto erótico. No tiene por qué ser un contacto erótico o sexual, no tiene por qué tener una segunda connotación. Y que eso es importante saberlo. Que también sabemos que los niños bien cuidados y bien acariciados crecen mejor, que es importante enseñar esas muestras de afecto, que lo que hemos aprendido de reprimir eso pertenece a otros tiempos, que tenemos que ir poco a poco avanzando y aprendiendo otras formas de comunicación entre nosotros, más amables, más humanas, más afectuosas, sin que por ello signifique que de repente tenemos un desatino erótico sexual. No, es simplemente una manera de acercarnos a los otros seres humanos. Bueno, nos han enseñado a ser duros a base de no tocarnos, que no haya contacto físico, que sea nulo. Y es más, incluso yo creo, si lo diferenciamos por sexos, se da más en hombres que en mujeres. Antes Daniel apuntaba que las mujeres en una relación siempre necesitan caricias, mimos, quizá más que el hombre, pero es que claro, desde pequeños, los niños, ellos no se tocan. Las niñas sí pueden ser amigas y sí pueden... Y luego en las relaciones parece como más hombre o más viril, ¿verdad? Aquel que pues solo tiene contacto sexual en la cama y durante el día es como si no existiera la pareja, ¿no? Que eso es horroroso. A mí me parece horroroso. No entiendo una pareja que solo mantiene contacto físico cuando está en la cama. ¿Y el resto del día qué pasa? Es lo que acabas de decir. Es un cliché de que parece que somos más hombres si negamos todas esas necesidades de afecto, ¿no? Como si eso fuese una debilidad, como si el respirar, el sentir cariño, el sentir afecto fuese una característica de debilidad. Pues, hombre, si indagamos un poco,
quizá podemos llegar incluso a la conclusión que lo que realmente es una característica de debilidad es no reconocer esa necesidad, que tenemos todos los seres humanos. La necesidad de ser acariciados, de ser mimados, es una necesidad, y reconocerla, ponerla en manifiesto, brindarla a los demás, no es ningún pecado. No estamos haciendo nada malo ni nada feo, ¿no? Naturalmente, enseguida vemos que la represión sexual que hemos tenido en Occidente durante siglos y siglos y siglos, porque no solo es la historia reciente de este país, es una historia muy antigua de represión sexual, pues influye en la manera en que educamos, en la manera en que vemos las cosas. Y ahora pues estamos en una época de mucha mayor visión de lo que son las distintas culturas, ¿sabes? La globalización no solo nos trae cosas malas, también nos trae el poder acercarnos a otras culturas, el poder saber lo que están haciendo, el poder comprender nuestra cultura desde otros puntos de vista y evolucionar, es decir, coger de la tierra las mejores cosas que los hombres han aprendido. Entre otras cosas, pues hoy estábamos hablando de lo importante que es el contacto físico, el tocarse, el acariciarse, el darse una palmada en la espalda, en fin, el acercarse a otra persona físicamente, a los niños, a los ancianos, en la pareja, en las amistades, ¿por qué no darle la mano, cogerle del hombro, cogerle del brazo, sentir el cuerpo de un amigo, de una amiga, sin que eso signifique que hay un deseo sexual ni erótico, sino solo una manera de sentir y de expresar, ¿eh? Y es verdad lo que tú dices, esa idea del hombre macho, viril, que niega toda sensibilidad, entonces es más duro y más fuerte. Pues no es cierto. Luego uno no es más duro, no es más duro un roble que un cáñamo. A veces es más fuerte el que es capaz de doblegarse, el que es flexible, que un gran roble que ante un viento fuerte pues pierde sus raíces y se parte y se rompe, ¿no? Entonces es bueno, yo creo, que hablemos de estas cosas, ¿no? Bonito tema el de hoy, que seguro habrá llegado a la audiencia tanto como a mí, y les habrá gustado, imagino, el tema del contacto físico. La semana que viene vuelve a estar Daniel aquí en el Club de la Buena Gente con otro tema, quizás a lo mejor en la misma línea o que nada tiene que ver. Nos sorprende Daniel cada semana, ya veremos. Lo dejamos en sus manos. Muchísimas gracias, Daniel, y recordarles que tienen su consulta aquí en el Mesón de la Molinera, en la calle Pintor Zurbarán 90B, y que pueden pedir cita siempre a través del teléfono que aparece sobreimpresionado en pantalla, ese número que ven ustedes aparecer aquí. Daniel, que muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Muchas gracias.